Bienvenidas. El día de hoy te quiero compartir, o bienvenidos, perdón. El día de hoy te quiero compartir un libro que se llama Empieza por el porqué. Yo lo leí en inglés, se llama Start with Why, y no lo tengo en mis manos, pues porque lo leí a modo virtual, lo leí en mi computadora, y bueno, pues no lo puedo tener aquí a mano, ¿no? Hay veces que pues nos gusta más leer en libros de papel, pero pues a mí me gusta leer de todo tipo y también audio leer. Así que este libro que se llama Comienza por el porqué. Es un libro de Simon Sinek. No es un libro de desarrollo personal, es un libro que más bien está enfocado al emprendimiento, a los que son dueños de negocios, está enfocado a líderes, está enfocado a proyectos, básicamente. Porque no solamente es para aquel dueño de negocio, no solamente es también para proyectos de vida. Hay muchas cosas que yo hago en mis cursos y que yo hago en mi vida, pues las tomo también de base en el aprendizaje que tuve en este libro, o los aprendizajes que tuve en este libro. Así que ahí te va. ¿Dónde conocí yo a Simon Sinek? Pues básicamente este libro llegó a mis manos por recomendaciones de emprendedores y fue que lo comencé a leer. Simon Sinek pues es estadounidense, joven. Tiene otro libro que se llama Los líderes comen al final. Escribe mucho de liderazgo y también tiene una TED Talk muy bonita que te la recomiendo. Su TED Talk está en inglés, pero bueno, la puedes ver en español. Y te habla en la TED Talk varias cosas que te dice en la primer parte del libro de Comienza por el porqué. Él nos dice, en este libro, nos dice, mira, nosotros asumimos que sabemos por qué hacemos las cosas, pero la verdad es que luego no sabemos por qué hacemos las cosas en realidad. Sabemos lo que queremos, pero no sabemos el por qué hacemos las cosas, simplemente lo asumimos. Asumimos que en el momento asumimos que lo sabemos, pero que en el momento en el que nos piden una explicación, de pronto nuestra respuesta es el resultado. Y el resultado es solamente como que algo por encima de lo que realmente nosotros queremos. Y si no sabemos qué es lo que queremos, nos mantenemos desconectados a ese por qué. Y entonces él nos dice, los grandes líderes como Martin Luther King pudieron hacer cambios porque estaban conectados a algo que los movía desde sus entrañas, ¿no? Algo que los movía en sus valores, en sus deseos. Él dice, Martin Luther King dijo, I have a dream, yo tengo un sueño, no dijo, I have a plan, como los políticos de ahora, ¿no? Y como él lo que estaba compartiendo era su sueño y era desde ese espacio donde lo compartía, pues pudo ser un gran líder en ese sentido, ¿no? Nos habla de Martin Luther King, nos habla en el libro también de los hermanos Wright que volaron el primer aeroplano. Y ahorita les voy a hacer ahí como una comparativa porque es parte del contenido del libro lo que viene aquí el caso de los hermanos Wright, así como otros casos de gente exitosa y compañías exitosas que nos comentan. No solamente, te recuerdo, no solamente este libro aplica como para dueños de negocio y líderes, aplica para muchos proyectos que tienes en tu vida en donde realmente los haces por un motivo o por un resultado, pero necesitas él te invita a que busques cuál es el porqué, cuáles son aquellos valores que te mueven a dirigirte a ese resultado. Y todo eso en qué va a repercutir, pues que tú vas a saber recalibrar y vas a saber recalcular el cómo. Él dice, entiende el porqué y el cómo te va a seguir. Tú simplemente entiende el porqué. Porque te dice, todo comienza con una decisión. La diferencia es, o sea, tanto una gran empresa que tú ves desde afuera, alguien con quien te estés comparando, alguien que tú quieres ser un negocio como ese o ser una persona como ese, todos tienen pueden tener resultados similares, pero la decisión desde donde tomaron acción, o sea, tomaron la decisión, el lugar desde donde tomaron la decisión para tomar acción es distinto. Lo pudieron haber tomado desde el por qué, desde el cómo o desde el qué. Y Simon Sinek te dice que él descubrió que ante los grandes líderes y la gente pues a quien él admiraba, tenían un proceso de pensamiento, y él dice, yo nada más lo desmenucé y encontré un patrón. Y él lo llama el círculo dorado. Y entonces él, si tú ves su TED Talk y si lo lees en el libro, él te pone un círculo, él lo llama el círculo dorado, y entonces él te pone un círculo y otro y otro, ¿no? Y entonces en el círculo más grande, él pone el por qué. ¿Por qué quiero lograr algo? ¿No? ¿Por qué tengo este plan? ¿Por qué tengo esta empresa? ¿Por qué generé este producto? ¿Por qué trabajo donde trabajo? ¿No? ¿Por qué doy este servicio? Entonces en el círculo más grande está el por qué, y luego en el círculo del medio está el cómo, y en el círculo más pequeñito está el por qué. Entonces, ¿por qué quiero hacer dinero? ¿Por qué no quiero estar enferma? ¿Por qué quiero ser independiente? ¿Por qué no quiero estar sola?
todos esos resultados, o sea, todos esos porqués, de repente todos esos resultados, todos esos perdón, qué quiero, ¿no? Los confundimos con el por qué lo quiero. Y hay a quien le preguntas, oye, pues ¿por qué no quieres estar enferma? Pues porque no quiero estar enferma, porque ¿cómo? Y entonces le cuesta como trabajo. Y a mí me pasa en los cursos que de pronto le pregunto a la gente, ¿por qué quieres lograr esto? ¿Por qué quieres lograr este cuerpo? ¿Por qué quieres perder peso? ¿Por qué quieres aprender yoga? ¿No? Y entonces entra como el, la dificultad de anclarte en el, ¿por qué quiero ese resultado? ¿Realmente sé por qué lo quiero? O a veces lo quiero porque está de moda, porque me lo recomendaron, porque me lo dijo el doctor, porque mi marido dice, porque sería bueno para X o Y. Y entonces nos divagamos en lo que hay fuera y no nos vamos hacia lo de adentro. Y entonces él te dice, bueno, pues estos líderes, estos grandes líderes o gente que él admira, se expresan de manera distinta. Porque él te dice, un vendedor de globos, él sabe lo que hace. Un vendedor de seguros sabe lo que hace. Una persona que hace pasteles sabe lo que hace. Y entonces él te habla de la manera de expresión que tienen las personas o que tenemos las personas, ¿no? Cuando decimos, y utiliza muchísimo el ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs aparece en repetidas ocasiones en su libro, pues porque es un ejemplo de alguien que se supo inspirar desde su motivo, ¿no? Desde su porqué. Ahorita me voy a ir al caso de Steve Jobs en concreto con Apple. Pero él te dice, todo el mundo sabe lo que hace, ¿no? Todo el mundo entra en este círculo grande, todos saben lo que hacen. Algunos saben cómo lo hacen, no todos saben tampoco cómo están llegando a estos resultados, ¿no? Y pocos saben el por qué piensan así, por qué existe de esa manera ese proyecto, por qué realmente están haciendo lo que hacen. Algunos están copiando lo que hacen otras personas. Algunos creen que es nada más por el dinero, por enriquecimiento personal, por un logro material. Pero ya el por qué, el verdadero motivo, no todo el mundo está conectado en el por qué está realizando las cosas, ¿no? Y él te dice, las personas que inspiran sin importar el tamaño o la industria se comunican desde el por qué, sin importar si lo tuyo es un negocio pequeño o una empresa multinacional, ¿no? Entonces te dice, ellos se comunican desde el por qué lo hacen y es lo que te saben expresar y te lo saben expresar de manera natural, ni siquiera tienen que estarle como, ay, pues ¿por qué será? No, es porque están realmente conectados a ese gran propósito que tienen de hacer lo que hacen. Y eso es lo que hace que las cosas sucedan. Eso es lo que hace que realmente las cosas salgan. Porque él te dice, Apple, por ejemplo, tiene una manera de expresarse. Ellos te podrían decir, hacemos computadoras con un diseño muy bonito, muy veloces, muy rápidas, con mucha memoria y que son compatibles, bueno, no precisamente son compatibles, no son compatibles con nada, pero bueno, te puedes decir, hacemos computadoras como muy bonitas, con mucha memoria, con la mayor tecnología de innovación y tal, son preciosas. Y tú puedes decidir si comprarlo o no. Pero Apple no se expresa desde ahí. Apple se expresa desde una emoción, se expresa desde el... Apple te dice, todo lo que, todo lo que hacemos, lo hacemos porque creemos en que tú piensas diferente. Creemos en que, y de ahí viene el eslogan, ¿no? Think different, piensa diferente. Lo hacemos porque queremos que te ayudamos a pensar de manera más práctica. Estamos más como entendiendo lo que tú estás queriendo hacer y tenemos un razonamiento, ¿no? Intuitivo. Eso es lo que ellos te transmiten. Que en sus computadoras, en sus iPhones, en tu Mac, todo va a ser intuitivo y tú de manera, y lo hacen con bastante éxito, ¿no? Todo va a ser intuitivo y lo vas a poder hacer de manera fácil. Estamos contigo, te queremos ayudar a eso. Think different, piensa diferente. Y por eso también este término de user friendly, ¿no? Es amigable al usuario. Ellos es lo que te venden, una computadora amigable al usuario, que resulta en un producto práctico y fácil, ok, pero ellos no te están vendiendo, toma el producto práctico y fácil, te están vendiendo, pensamos como tú, estamos contigo, te queremos facilitar la vida. Desde ahí, ese es su porqué. Y entonces resultan un montón de productos que han sido desde computadoras personales, ¿no? Como empezó Apple,
computadoras personales, hasta se me fue el nombre de los de la música, iPods, ¿no? Después cuando salieron los iPods de varios tamaños, iPads, etc. Entonces, bueno, de estos términos, ¿no? Del think different y use friendly o piensa diferente o amigable al usuario, pues es lo que viene en el yo te sé proyectar, el desde dónde estoy realmente haciendo las cosas. Y entonces, Simon Sinek te dice, tú podrías simplemente copiar el comportamiento de alguien y eso no te va a servir. Eso no te va a hacer tener la empresa que tiene el otro, o tener, pues sí, el negocio que tiene el otro, o la vida que tiene el otro. Por más que lo copies, si yo quiero ser como X persona y me tomo todos sus cursos y hago una página padrísima igualita a la que tiene y me promuevo igual que como lo tiene, inclusive mi publicidad la hago igual como la tiene, yo no voy a lograr lo que esa persona tiene, porque esa persona tiene un porqué y eso pues no sería copiable, ¿no? Porque cada quien tiene sus propios motivos, a cada quien lo mueven sus propios valores. Aún si te robaras a los empleados de una persona o de una compañía, aún si te robaras a los empleados de Apple para desarrollar una tecnología, no te serviría, tú no podrías desarrollar eso porque no viene, o el producto o el resultado no podría ser el mismo porque no viene desde ese porqué que ellos tienen, ¿no? Y nos pone ahí varios casos también de esto. Y él te dice, las personas no compran lo que haces, compran el por qué lo haces. No compran lo que haces, compran el por qué lo haces. Y me voy aquí a un ámbito que a lo mejor no sea de negocio, porque no todo el mundo que está leyendo este libro o que está escuchando estos videos, pues es alguien emprendedor o dueño de negocio propio. Cuando tú tienes un proyecto, cuando tú quieres hacer un proyecto con demás personas, cuando tú quieres compartir una idea, tú puedes compartir el plan, pero a la gente no la vas a comprar con el plan, la vas a comprar con la mentalidad que tienes. Eso pasa también con las universidades, con las escuelas, con ellos que te mandan el mensaje de los valores en lo que ellos creen, para ver si tú también crees en esos valores en los que ellos creen, ¿no? Para estar en ese mismo canal. Entonces, si te hablo de fuera hacia adentro, lo entiendes. Ese es el qué y ese es el cómo, pero no lo sientes. Si yo te hablo desde adentro, desde el sentimiento, pues ahí viene la conexión con tus clientes, y no nada más con tus clientes, sino con tus empleados o con todas aquellas personas a las que quieras compartir esta idea, ¿no? o convencer de algo. Y no es que te encuentres estas cosas aleatoriamente, es que sabes comunicarlo desde ahí porque tienes claro tu porqué. Y él te dice, no contratas a alguien porque necesite un trabajo. Tú no contratas a alguien porque necesite un trabajo o porque necesita el dinero. Contratas a alguien, o deberías de contratar a alguien, porque tiene los mismos valores que tú tienes. Porque se va a mover en esa misma, pues él no dice frecuencia, ¿verdad? Pero sí, porque se va a mover bajo esa misma ideología. Por eso contratas a una persona. A esa persona va a ser alguien que se va a poner la camiseta de tu negocio y que va a hacer contigo ese proyecto o ese plan. Y entonces nos cuenta este caso de los hermanos Wright, que bueno, a lo mejor pocas personas saben lo que hay tan detrás, ¿no? Mucha gente sabe que los hermanos Wright pues inventaron el primer aeroplano, ¿no? El primer artefacto volador tripulado ahí por el hombre. Entonces él dice, los hermanos Wright estaban poniendo en marcha todo este proyecto sin estar siendo financiados por nadie. Ellos querían diseñar un avión y no estaban siendo financiados por nadie. Sin embargo, había por otra parte otra persona que estaba recibiendo todo el financiamiento. Me parece que se llama Samuel algo, discúlpame si me equivoco en el nombre, pero lo importante aquí es el caso. Samuel estaba tratando de hacer su aeroplano, ¿no? Y él sí estaba siendo financiado por todo el mundo, grandes estudios, no recuerdo si Harvard o de dónde había salido este hombre, y entonces él sí estaba recibiendo ayuda económica, y entonces con este dinero, con todo lo que recibió, él contrató a los mejores ingenieros, contrató a gente muy inteligente para realizar el proyecto, y digamos, pues contrató a las mejores para tener él el reconocimiento, volverse rico y famoso de ser él quien había inventado el aeroplano. Pero le faltaba esta esencia, lo más importante. Entonces la gente trabajaba con él por un sueldo, ¿no? Sabía que quería, quiero un aeroplano.
la gente trabajaba con él por un sueldo. Sin embargo, los hermanos Wright, ellos sí estaban conectados a la causa. Ellos sí dijeron, nosotros estamos conscientes de que si logramos este proyecto, si nosotros logramos hacer volar nuestro aeroplano, y nos cuenta varias cosas, la verdad, muy padres, de anécdotas de qué pasaba cuando ellos iban a hacer sus pruebas. Creo que salían como con 5 juegos de partes del aeroplano, porque sabían que eran las veces que el aeroplano se iba a destruir en el intento de volarlo, o lo que se iba a ir cayendo en el camino para poder volar. Pero ellos estaban muy conectados a la convicción que tenían. Ellos sabían que si ellos podían hacer volar ese artefacto, iban a cambiar el curso del mundo, de la humanidad entera se iba a ver beneficiada por ello. Ellos propagaban ese valor que tenían, ¿no? Por ahí también, bueno, ahorita les doy otro ejemplo, pero propagaban ese valor que le daban al invento que estaban teniendo. Y entonces, la gente que estaba conectada con su causa, no con su resultado, no con su qué, estaban conectadas con su causa, trabajaban con ellos, con el sudor de su frente y con su trabajo. Ellos les ayudaban con su trabajo, porque estaban convencidos de que iban a ser partícipes de ello. Cosa que este otro personaje, Samuel, y repito, no me acuerdo si estoy diciendo bien o mal el nombre, pero él no lo tenía. Él tenía trabajadores por un sueldo. Y bueno, por ahí también nos dice, la prueba está en que cuando los hermanos Wright lograron volar este aeroplano, lo que hizo esta otra persona fue renunciar al proyecto. Él dijo, yo ya no fui rico y famoso, yo ya no lo quiero, yo ya no tuve mi qué. Y no dijo, porque él pudo haber dicho, y esto es lo que dice también este hombre en el libro, dice, él pudo haber dicho, wow, estos cuates ya están cambiando el curso del mundo, ya están cambiando el curso de la humanidad con su aeroplano, voy a ir con ellos a cooperar, a financiarlos, porque yo sí tengo la ingeniería, porque yo sí tengo el dinero, voy a ver cómo les ayudo, porque estoy conectado con su por qué, pero no estaba conectado con su por qué, él simplemente quería el qué, quería ser rico y famoso. Y entonces, bueno, nos habla de otros proyectos, ¿no? Nos habla también de la banda The Grateful Dead, que estaban... no es cierto, estoy mintiendo. Él no nos habla de The Grateful Dead. Ese es otro libro que te voy a contar después. Pero bueno, después de este spoiler de confusión del libro, disculpa, nos habla entonces de este caso de los hermanos Wright, lo expande bastante y la verdad lo hace de una manera, tiene una manera de narrar muy padre y te vas pues enganchando con las historias y sintiendo lo que ellos van sintiendo, ¿no? Y entonces te dice, bueno, en este tema de liderazgo, nosotros seguimos a quienes seguimos porque queremos, no porque tenemos. Y es lo que pasa también en una familia inclusive, en tu trabajo. La gente te sigue porque te quiere seguir, porque quiere estar contigo, no porque tiene que hacerlo. Aquel jefe que impone, o si tú te encuentras en un momento de que eres autoridad y quieres hacer notar tu autoridad simplemente por el hecho de estar en el puesto, no va a jalar de esa manera, porque entonces vas a tener gente que trabaje por un sueldo y no gente que trabaje por sus convicciones. Y él nos dice, las marcas se convierten en símbolos de pertenencia, porque tú crees en lo que ellos creen. Aquella persona que tiene una Harley Davidson, tiene una moto Harley Davidson porque cree en lo que esa marca representa y quiere traer puesta su chamarra con un logo que diga Harley Davidson, porque así se siente cuando la usa, se pone los valores de la marca encima. Y entonces te integras a lo que esa marca representa. Te da un sentido de pertenencia y expande ahí también, pues, el sentido de que nos encanta pertenecer a algo, ¿no? Nos gusta además lucir que pertenecemos a algo. Puede ser Harley Davidson, puede ser tu vaso de Starbucks, pueden ser tu bolsa de determinada marca, pueden ser un montón de cosas, pero las marcas es lo que quieren comunicarte. Una buena marca es lo que quiere comunicarte. Tú perteneces a estos valores, ¿no? A este grupo de personas que pensamos de manera similar. Y él te dice, en el libro te dice, nada de lo que te estoy diciendo es mi opinión, hablando de Simon Sinek, no de mí, ¿no? Hablando de Simon Sinek, él te dice, nada de lo que yo te estoy diciendo es mi opinión. Todo esto es un tema científico. Y él te dice, la biología del cerebro, o sea, él descubrió este patrón, ¿no? De que está el qué, el resultado, el cómo y el por qué al centro. Y él te dice, en este círculo dorado, en esta anatomía del cerebro, si tuvieras un corte del cerebro, corresponde exactamente a este círculo de oro, ¿no? The Golden Circle, le pone él. Corresponde exactamente a las partes del cerebro. Él te dice, la parte más externa del cerebro, que es la parte pues, más nueva del cerebro, se llama el neocórtex.
corresponde al qué, corresponde al resultado. Es una parte del cerebro que es una parte más analítica, más ligada pues eso, a la crítica, al pensamiento, a la estructura del lenguaje. Por eso entendemos el qué, porque ahí está esa parte de razonamiento en el neocórtex. Y después te dice, el cómo y el por qué están más adentro, están en el cerebro límbico. Y en el cerebro límbico se albergan la toma de decisiones. La toma de decisiones como de instinto, esa toma de decisiones donde sientes la confianza, donde te sientes, no nada más la confianza, porque yo a lo mejor tomo una decisión porque confío en la marca o confío en ti o confío en el proyecto que me estás proponiendo. Entonces, si yo confío en eso, lo siento, no lo pienso, lo siento en mi cerebro límbico y entonces reacciono. Y no nada más está, bueno, tomo acción. Y no nada más está en este cerebro límbico la confianza, está algo bien importante para las marcas que es la lealtad. La lealtad también está en el cerebro límbico. Entonces, cuando yo tengo la confianza en alguien y cuando yo me gusto y me pongo los valores de la marca, pues también siento esta lealtad a la marca y por eso cuando mucha gente, no soy yo el caso, como muchas de ustedes lo sabrán, no se lo podrán imaginar, pero mucha gente ve un Starbucks y ve otro café de otra marca, aunque sea marca conocida, muchísimos se van al Starbucks. Porque Starbucks es una marca que lo ha sabido hacer muy bien en este tema de confianza, de lealtad y de expresar su mayor propósito. Y ahorita vamos a poder platicar también algunos ejemplos de eso. Entonces ahí está también la lealtad en esa parte de adentro del cerebro, ¿no? Que imagínate este diagrama del círculo que pone él. Ahí vienen las decisiones de instinto. Aquí no hay idioma en el cerebro límbico. No articula palabras el cerebro límbico. Simplemente lo siente. El propósito, la creencia, el porqué de tu compañía. Tu plan existe porque el porqué, perdón, está albergado en ese cerebro límbico. El por qué te levantas todas las mañanas, la intención que tienes en realizar el servicio que brindas, lo que sea el proyecto que estés haciendo, está albergado en el cerebro límbico, ¿no? En ese centro del círculo dorado. Y él te dice, entre tú más piensas en tomar una decisión, entre tú más estás rumiando las cosas y razonándolas, hay mayor riesgo de que tomes una decisión biológicamente incorrecta. Y no me refiero a que te vayas a equivocar y que entonces no te vayan a salir las cosas. No. Me refiero a que hay más probabilidad de que con la decisión que tienes no te sientas a gusto si estás piense y piense y piense. En sentido biológico, esto es comprobado, pues. Si yo estoy piense y piense y piense, a lo mejor tomo la decisión y no me voy a sentir cómoda. Si lo tomo de instinto, si lo tomo de donde viene mi lealtad y mi confianza, puede que esté más convencida de la decisión que estoy tomando. Y aún si me equivoqué, aún si no me salieron las cosas, yo voy a haber tomado la decisión con una convicción y voy a saber entonces cómo recalcular porque tengo claro desde dónde tomé la decisión, tengo claro el por qué, no nada más era el resultado que yo quería y entonces si no me salió el resultado, renuncio al plan. Si no me salió el resultado, ahí te quedas con tus cosas. Yo, esto no me salió, este negocio no funciona, me voy a dedicar a otra cosa, esta carrera no me gustó, ¿no? Me equivoqué de carrera, cualquier cosa de esas que se enfocan como al resultado. Si yo tengo claro por qué lo hago, tengo claro que esta función que yo voy a estar desarrollando puede tener múltiples formas para lograr o para conectarme con este por qué que tengo claro porque lo sentí en el cuerpo, ¿no? Y entonces, él te pone también el ejemplo, dice, si tú le preguntas a alguien por su Mac, difícilmente, porque te digo, utiliza el ejemplo de Steve Jobs y de Mac en todo el libro, está padre. Y entonces te dice, si tú le preguntas a alguien por su Mac, difícilmente te va a hablar de su memoria, de sus especificaciones técnicas, de que si no sé qué transmitir ahorita las especificaciones de la Mac, ¿no? O sea, de las cualidades técnicas no te va a hablar, te va a hablar de la manera en la que disfruta su computadora. De eso te va a hablar, porque es lo que la marca le supo transmitir y es lo que él compró. Más que las especificaciones, él compró el cómo disfrutar de su computadora. Ahora, él te dice, todo empieza con la claridad. Tienes que tener claro el por qué haces lo que haces. Si tú no tienes claro el por qué haces lo que haces, ¿cómo lo van a tener claro los demás? ¿Cómo vas a ser capaz de transmitir a los demás el por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si lo único que tú tienes claro son los resultados de lo que quieres lograr,
entonces te vas a expresar desde el orden del círculo de afuera y en vez de expresarte desde el centro con el cual sí vas a poder conectar y vas a poder inspirar a la gente a que lo haga. Cuando la gente está inspirada, cuando logras esa conexión desde la inspiración, el costo del producto ya no tiene tanta relevancia. O otras cosas, ¿no? O las especificaciones técnicas, un montón de cosas tienen menor relevancia. A veces hasta la calidad. Muchas cosas pierden importancia porque estás inspirando. No estás convenciendo, no estás, estás inspirando. ¿Va? Y él te dice, los valores son verbos, no son palabras. Los valores son principios que te van guiando a través de cosas. Y entonces él te dice, te invito a que escribas tus valores. Pero si simplemente escribes el valor como palabra, libertad, eso no te está diciendo nada. Y te pone el de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú escribes integridad, la palabra integridad no te dice nada. Lo que te dice es, la integridad es actuar siempre haciendo lo que es correcto para mí. Eso es la integridad. Innovación es una palabra. Pero la realidad en tus valores y en tu manera de pensar, te dice innovación, es poder ver el problema desde un ángulo distinto. Eso para mí es la innovación. Entonces, si tú te vas a preguntar tus valores, ¿qué valores te están guiando? No nada más pienses en la palabra, piensa en lo que esa palabra te está diciendo a ti. ¿Cómo vas a actuar tú en base a ese valor? Y después te invita a que te mantengas conectado o conectada, tú, tu marca, lo que estés tratando de lograr, de una manera disciplinada, a estar conectado con o conectada con tu porqué. Que te mantengas conectado a ese porqué. Que seas consistente en eso. Él te dice que en todo lo que haces y todo lo que dices tiene que ir adecuado a tu creencia, a esa creencia del porqué. Y luego en otro capítulo nos habla de la autenticidad, de esta parte de ser auténticos. Y te dice, la autenticidad viene de manera automática cuando estás conectado a la claridad que te trajo ese porqué, ¿no? El why. Cuando estás conectado a la claridad que te trajo ese porqué, entonces ahí viene la autenticidad. Y la autenticidad es algo pues que surge simplemente, que no necesitas estarlo inventando, pensando, simplemente surge. Eso no se puede copiar, eso no se puede copiar. Cuando tú copias algo por el resultado que obtuvo, lo que tú estás copiando está vacío por dentro y entonces no vas a poder conectar con esa autenticidad. Y él te dice, cuando hay autenticidad, de tus palabras emana verdad y por lo tanto emana confianza. De tus palabras emana verdad y por lo tanto emana confianza. Si no estás conectando con ese centro del porqué verdadero, no va a haber tampoco claridad en tus palabras. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Te trae claridad en tus palabras. A mí esta parte me gustó muchísimo. Y luego nos habla también de la lealtad, ¿no? La lealtad que está dentro en este cerebro límbico. Y te dice, la lealtad viene de la habilidad de inspirar. Y nos dice, manipulación e inspiración son similares, pero no son lo mismo. Yo te puedo guiar a que pienses algo o te puedo inspirar para que creas en lo que yo creo. Y aquí es donde nos dice, cuando nosotros logramos inspirar a la gente, pues en realidad ya obstáculos que antes ponían y peros que ponían, es que el tiempo, es que la clase, es que a mí me pasa mucho en los cursos, ¿no? Es que no tengo tarjeta, es que el horario de la clase, es que no sé qué. Y eso quiere decir que no lograste conectar con esas personas o que no estaban dispuestas a conectar contigo de esa manera. Porque las personas que sí conectaron contigo, pues esas son las que van a buscar tu servicio y van a buscar la manera de llegar hasta donde tú las vas a llegar, porque creen en lo que tú estás creyendo y quieren formar parte de ello, ¿no? Y aquí viene esta parte de la lealtad, ¿no? Cuando la gente está convencida de que va contigo, de que va con esos valores que tú emanas. Y aquí es donde nos pone el ejemplo del Starbucks. Y el Starbucks tiene muy clara esta parte de comunidad, de lealtad, de recibimiento. Y entonces hay gente que le es sumamente fiel y si va a comprar una jarra de café, va y la compra en el Starbucks. Porque el Starbucks tiene muchísimas maneras de hacerte sentir esa pues tiene muchas técnicas, ¿no? Son técnicas de marketing, pero al final es el cómo te transmito yo que ya llegó, no nada más la magia de la Navidad,
ya llegó la magia del otoño y entonces te ponen estas cosas y quiero estar y apapacharte en el otoño como lo hacían en tu casa, esta bebida que es tu bebida favorita y el pan de muerto y no sé qué, y entonces estoy pensando en ti que vienes todos los días y me sé tu nombre y sé que todo el tiempo tomas esto y sé que además te voy a dar unas estrellas que cuando las juntes tal y cual, y ahora han inventado un montón de cosas y tienen como muy buenas maneras de conectar contigo desde la parte emocional. Y es este recibimiento, ¿no? Y bueno, se siente de determinadas maneras. Para algunos es el Starbucks, para algunos son otras marcas, pero él usa de ejemplo el Starbucks y cómo han sabido transmitir ese mensaje, ¿no? Y encima, para quien está en México y lee esto en México, pues en México Starbucks nos pone, tenemos café de Chiapas y tenemos café de Oaxaca y como también enalteciendo esas partes de nacionalismo que está padre y a los mexicanos nos gusta consumir lo mexicano y si estás en otro país, seguramente Starbucks hará lo mismo con tus cafés. Pero bueno, logra lealtad, ¿no? Logra lealtad y es algo que también muchas otras marcas hacen. Y entonces Simon Sinek nos dice, el objetivo de un negocio no debe ser hacer negocio con aquel que quiere lo que tú tienes. El objetivo del negocio debe ser venderle, venderle a quien cree lo que tú crees. Porque de esa manera los dos se van a enriquecer más, ¿no? No nada más tú tienes, toma, sino tú crees, yo también creo, vete conmigo. Esa es la parte del negocio. Y él te dice, de esta manera, logrando que tenga, aquí tengo mi apunte, no creo que todo esto me lo estoy haciendo de memoria, pero si me voy volteando para abajo es que ahí tengo mi apunte, todo lo que les quiero contar y un poco pues el resumen de lo que fui leyendo yo en el libro. Y entonces él te dice, de esta forma vamos formando culturas, las culturas que no nada más, o sea, él te dice, la especie humana no sobrevivió porque fuera la más fuerte, claramente no somos la especie más fuerte, pero sí somos una especie que supo conectar con otras personas y supo formar culturas. Y entonces son un grupo, la cultura pues es un grupo de personas que tienen los mismos valores en común, las mismas creencias en común, y entonces nos desarrollamos mucho mejor en culturas donde encajamos. De pronto, a lo mejor nos mudamos, vamos a otro país o visitamos otro lugar y son culturas con las que no encajamos. Difícilmente vas a poder desarrollarte una cultura en la que no encajas. Y otra vez nos dice esta parte de, bueno, voy a mencionar a los hermanos Wright en varias partes del libro y nos cuenta, ya te lo había contado, pero es que luego lo menciona, a lo mejor yo me adelanté a contártelo, ¿verdad? Pero te cuenta otra vez lo de Stanley, ¿no? Que dice, este Stanley renunció en vez de decir que ya me estoy perdiendo yo aquí en lo que te estoy narrando, pero es que tengo aquí el apunte, y el apunte decía que aquí te tenía yo que hablar del aeroplano, pero fue lo que ya te conté, así que me lo voy a brincar. Pero bueno, en el momento en el que nos habla de esto en el libro y eh, te dice, hablando de la lealtad, también te dice, a ver, ¿a quién le crees tú más o con quién es más frecuente que vayas? ¿Con que le creas a alguien que conoces o que le creas a alguien que no conoces? Hablando de cultura, si alguien está en tu cultura y te va a recomendar algo, un servicio, un proveedor, un médico, algo, le crees más a alguien que ya conoces que a alguien que no conoces. Y eso es lo que quieren hacer las marcas y las empresas. Conóceme, confía en mí. Lo mismo, crees tú más en una recomendación de un conocido que en un anuncio publicitario, que a lo mejor el anuncio publicitario les costó miles de pesos ponerlo en donde lo pusieron, del tamaño que lo pusieron, para que tú lo vieras y estuvieras recibiendo la información en grande, clara y grande. Pero alguien, tu vecina, tu amiga, tu comadre, te recomendó que mejor compraras este otro producto. Pues te vas por el de la comadre, no te vas por el del espectacular. Entonces nos habla de esta parte de la lealtad, de la confianza, y para las personas emprendedoras, para las personas que están brindando algún servicio y quieren conectar con la gente, pues también es desde ahí. ¿Cómo voy a entrar yo en ese círculo de confianza de esta persona? Porque quiero que me perciba como dentro de su cultura. Quiero que me perciba como dentro de su cultura y de esta manera poder conectar con él o esta persona, ¿no? Cómo llevar el mensaje. Y Simon Sinek te dice, no basta acudir a un influencer, no basta acudir a un influencer y pagarle un montón para que diga que está contigo. Hay personas que son muy necias en sus creencias y otras que se adaptan temprano, ¿no? En inglés se les llama the early adopters, los que se adaptan temprano a lo nuevo. Y entonces él hace una curva y te dice, a ver, hay gente que para que tú la convenzas de que tienes algo maravilloso, innovador y que además es precioso y conecta desde lo más profundo de tu ser con ellos,
No le vas a llegar a todo el mundo al principio, pero le puedes llegar a estas personas que al inicio se adaptan a lo nuevo y quieren descubrir, como las personas que compraron primero el iPhone, las personas que compraron primero su Mac, las personas que compraron primero su membresía en X o Y gimnasios, etcétera. Él te dice, llégales a esas personas porque una vez que estés con ellas y las captes y logres que se sientan parte de tu cultura, vas a poder llegarle a las masas, porque las masas van a ver que ellos ya están disfrutando de este beneficio. ¿Quiénes ellos? Pues sus comadres, su vecino, su compañero de la escuela ya lo tiene y entonces yo lo tengo. Y entonces él te dice, trata de transmitirle el porqué a estas personas que se van a adaptar a lo que a lo nuevo, ¿no? Transmitirles lo nuevo y eventualmente vas a poder llegar a las masas. Y él te dice, la visión y el carisma de los líderes es suficiente para que las mayorías se unan y organicen sus talentos para ayudarte a sacar adelante ese proyecto que tienes en común. Y aquí es donde usa el ejemplo de Steve Jobs y nos dice, Steve Jobs no era nada más su talento. Steve Jobs lo que tenía era una visión muy grande. Y entonces nos dice, Steve Jobs tenía la visión grandísima, pero Steve Jobs estaba viviendo en el garage de sus papás. Él no tenía cómo inventar una computadora en el garage de sus papás, ¿no? Pero entonces se alió con otra persona, tuvo un socio, y este socio se llama Steve Wozniak, o Woz para los cuates. Entonces se alía con Steve Wozniak, y Steve Wozniak lo que tiene es él te habla de visión y talento. Entonces, Steve Jobs tenía la visión, Wozniak tenía el talento. Y entonces se unieron bajo el mismo propósito, bajo el mismo porqué, y lo que salió de ahí, pues fue la computadora personal, ¿no? La Mac. Y bueno, te habla de esta alianza, ¿no? O sea, no todo es el porqué, también necesitas lograr unirte con ese talento para saber el cómo. Entonces, tú supiste el porqué, lo supiste comunicar, o sea, tú, Steve Jobs, supiste el porqué, lo supiste comunicar y jalaste un talento que te ayudara a crecerlo, que fue lo que hizo Steve Jobs para generar la Mac. Y él te dice, lidera una causa, no lideres una compañía, no lideres un proyecto, lidera una causa. Hay tipos de personas que saben el cómo, otras saben el por qué, y la combinación que tienen entre ellos es maravillosa. Y, o sea, es lo que va a hacer que eso se potencie y crezca. Esto es, en términos generales, chicas, el resumen del libro Start with Why. Yo lo leí en inglés, ¿no? Y en español se llama Comienza por el por qué. Ahora, tanto así como la reseña, pues más bien fue esto un resumen un poco platicado de qué se trata este libro. Pero a mí en lo personal, ¿y por qué te invito a que leas el libro? Porque a mí la verdad es que me parece algo muy, te brinda mucha claridad, o al menos a mí me la brinda en mi proceso y me la brindó en mi proceso hasta de inclusive generar los cursos que genero. Porque hay veces que nos encontramos ancladas en este ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Y me comparo y veo y pues ya sabes, no estás viendo para emprendedores y los que no son emprendedores también. A veces hasta la familia la comparas con la otra familia, la casa con la otra casa, el trabajo con el del otro trabajo, el resultado. Y entonces te pones a comparar como en esta parte exterior del círculo dorado, cuando no son comparables, no son compatibles, porque si tú estás comparando el resultado, estás comparando algo vacío. Si tú te anclas en tu porqué, eliminas esa necesidad de comparación, porque ya perdiste el interés en ese resultado, por lo menos en ese resultado en particular. Si yo estoy anclada al por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, entonces el resto se puede reconfigurar de distintas maneras. Y tu negocio, tu proyecto, tu vacación, tu familia, tu curso, todo aquello que estés haciendo, lo puedes reconfigurar de manera distinta, sabiendo desde dónde viene. Y además no solamente eso, sino que vas a poder también aliarte, vincularte, acercarte a aquella persona que te va a ayudar no a cómo obtener el resultado que tú quieres, sino a cómo hacer crecer, a cómo generar ese resultado a partir de lo que quieres compartir, de esa visión que tienes, de esa causa que tú tienes. Y causa, pues a veces suena a
a cosas de caridad o cosas gratuitas. Y sí, eso se le llama causa también. Pero no nos confundamos, todos tenemos una causa. El servicio que brindamos tiene una causa. El producto que hacemos, el hecho de trabajar o no trabajar, todo lo que estamos haciendo tiene una causa. Conecta con esa causa porque eso es lo que te va a ayudar a sacar rutas alternativas y tener alianzas y conocer gente y tener claro hacia dónde vas, hacia qué es lo que quieres crecer. No nada más como no tienes el resultado, porque si no te pasa como el del otro aeroplano, ¿no? El que no logró volar su aeroplano. Como no tuve el resultado que quiero, entonces ya no lo quiero, ya me voy. Sin embargo, cuando estás conectado a tu causa, las cosas crecen. Bueno, chicas, chicos, les mando un fuerte abrazo. Este fue Comienza por el Porqué. Cuéntame por ahí, si ya lo leíste, cuéntame si lo estás leyendo en este momento. Si tienes algún otro libro que me quieras recomendar, pues también me lo puedes comentar aquí en los comentarios de YouTube o donde estés viendo este video. Y recuerda que si quieres, este no fue un libro que leímos en el círculo de lectura, pero si tú quieres leer con nosotros, leemos libros de desarrollo personal, leemos libros que nos brindan salud emocional, física y mental. Este fue un libro que leí yo, no lo compartí en el círculo, pues si lo quieres compartir en el círculo, pues aquí apúntame, dime, oye Gaby, sí me late, vamos a leer, comienza por el porqué. Y bueno, si quieres leer libros con nosotros, te puedes inscribir a Madre Tierra en soymadretierra.com y somos mucho más que un club de lectura, somos una comunidad maravillosa que nos dedicamos a, no nos dedicamos, que crecemos física, emocional y espiritualmente a través de la comunidad, a través del yoga, a través de la meditación, de la lectura, de comentar, de estarnos juntas, de sostener nuestro espacio energético unas para otras, de no estarnos enjuiciando, de estar creciendo en nuestro pensamiento y en nuestra emoción. Y nos encanta compartir la lectura. Así que bienvenidos todos, todas. Les mando un fuerte abrazo y quedo atenta a sus comentarios. Denle like, ponle campanita, suscríbanse, ya saben todo lo que hay que hacer cuando te gusta un video de YouTube. Chao a todo el mundo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. El día de hoy te quiero compartir, o bienvenidos, perdón. El día de hoy te quiero compartir un libro que se llama Empieza por el porqué. Yo lo leí en inglés, se llama Start with Why, y no lo tengo en mis manos, pues porque lo leí a modo virtual, lo leí en mi computadora, y bueno, pues no lo puedo tener aquí a mano, ¿no? Hay veces que pues nos gusta más leer en libros de papel, pero pues a mí me gusta leer de todo tipo y también audio leer. Así que este libro que se llama Comienza por el porqué es un libro de Simon Sinek. No es un libro de desarrollo personal, es un libro que más bien está enfocado al emprendimiento, a los que son dueños de negocios, está enfocado a líderes, está enfocado a proyectos, básicamente, porque no solamente es para aquel dueño de negocio, no solamente es también para proyectos de vida. Hay muchas cosas que yo hago en mis cursos y que yo hago en mi vida, pues las tomo también de base en el aprendizaje que tuve en este libro o los aprendizajes que tuve en este libro. Así que ahí te va. ¿Dónde conocí yo a Simon Sinek? Pues básicamente este libro llegó a mis manos por recomendaciones de emprendedores y fue que lo comencé a leer. Simon Sinek pues es estadounidense, joven. Tiene otro libro que se llama Los líderes comen al final. Escribe mucho de liderazgo y también tiene una TED Talk muy bonita que te la recomiendo. Su TED Talk está en inglés, pero bueno, la puedes ver en español. Y te habla en la TED Talk varias cosas que te dice en la primer parte del libro de Comienza por el porqué. Él nos dice, en este libro, nos dice, mira, nosotros asumimos que sabemos por qué hacemos las cosas, pero la verdad es que luego no sabemos por qué hacemos las cosas en realidad. Sabemos lo que queremos, pero no sabemos el por qué hacemos las cosas, simplemente lo asumimos. Asumimos que en el momento asumimos que lo sabemos, pero que en el momento en el que nos piden una explicación, de pronto nuestra respuesta es el resultado. Y el resultado es solamente como que algo por encima de lo que realmente nosotros queremos. Y si no sabemos qué es lo que queremos, nos mantenemos desconectados a ese por qué. Y entonces él nos dice, los grandes líderes como Martin Luther King pudieron hacer cambios porque estaban conectados a algo que los movía desde sus entrañas, ¿no? Algo que los movía en sus valores, en sus deseos. Él dice, Martin Luther King dijo, I have a dream, yo tengo un sueño, no dijo, I have a plan, como los políticos de ahora, ¿no? Y como él lo que estaba compartiendo era su sueño y era desde ese espacio donde lo compartía, pues pudo ser un gran líder en ese sentido, ¿no? Nos habla de Martin Luther King, nos habla en el libro también de los hermanos Wright que volaron el primer aeroplano. Y ahorita les voy a hacer ahí como una comparativa porque es parte del contenido del libro lo que viene aquí el caso de los hermanos Wright, así como otros casos de gente exitosa y compañías exitosas que nos comentan.
no solamente, te recuerdo, no solamente este libro aplica como para dueños de negocio y líderes, aplica para muchos proyectos que tienes en tu vida en donde realmente los haces por un motivo o por un resultado, pero necesitas como, él te invita a que busques cuál es el porqué, cuáles son aquellos valores que te mueven a dirigirte a ese resultado. Y todo eso en qué va a repercutir, pues que tú vas a saber recalibrar y vas a saber recalcular el cómo. Él dice, entiende el porqué y el cómo te va a seguir. Tú simplemente entiende el porqué. Porque te dice, todo comienza con una decisión. La diferencia es, o sea, tanto una gran empresa que tú ves desde afuera, alguien con quien te estés comparando, alguien que tú quieres ser un negocio como ese o ser una persona como ese, todos tienen diferentes, pueden tener resultados similares, pero la decisión desde donde tomaron acción, o sea, tomaron la decisión, el lugar desde donde tomaron la decisión para tomar acción es distinto. Lo pudieron haber tomado desde el por qué, desde el cómo o desde el qué. Y Simon Sinek te dice que él descubrió que ante los grandes líderes y la gente pues a quien él admiraba, tenían un proceso de pensamiento y él dice, yo nada más lo desmenucé y encontré un patrón. Y él lo llama el círculo dorado. Y entonces él, si tú ves su TED Talk y si lo lees en el libro, él te pone un círculo, él lo llama el círculo dorado, y entonces él te pone un círculo y otro y otro, ¿no? Y entonces en el círculo más grande, él pone el por qué. ¿Por qué quiero lograr algo? ¿No? ¿Por qué tengo este plan? ¿Por qué tengo esta empresa? ¿Por qué generé este producto? ¿Por qué trabajo donde trabajo? ¿No? ¿Por qué doy este servicio? Entonces en el círculo más grande está el por qué. Y luego en el círculo del medio está el cómo. Y en el círculo más pequeñito está el por qué. Entonces, ¿por qué quiero hacer dinero? ¿Por qué no quiero estar enferma? ¿Por qué quiero ser independiente? ¿Por qué no quiero estar sola? Todos esos resultados, o sea, todos esos porqués, de repente todos esos resultados, todos esos qués, perdón, qué quiero, ¿no? Los confundimos con el por qué lo quiero. Y hay a quien le preguntas, oye, pues ¿por qué no quieres estar enferma? Pues porque no quiero estar enferma, porque ¿cómo? Y entonces le cuesta como trabajo. Y a mí me pasa en los cursos que de pronto le pregunto a la gente, ¿por qué quieres lograr esto? ¿Por qué quieres lograr este cuerpo? ¿Por qué quieres perder peso? ¿Por qué quieres aprender yoga? ¿No? Y entonces entra como la dificultad de anclarte en el, ¿por qué quiero ese resultado? ¿Realmente sé por qué lo quiero? O a veces lo quiero porque está de moda, porque me lo recomendaron, porque me lo dijo el doctor, porque mi marido dice, porque sería bueno para X o Y. Y entonces nos divagamos en lo que hay fuera y no nos vamos hacia lo de adentro. Y entonces él te dice, bueno, pues estos líderes, estos grandes líderes o gente que él admira, se expresan de manera distinta. Porque él te dice, un vendedor de globos, él sabe lo que hace. Un vendedor de seguros sabe lo que hace. Una persona que hace pasteles sabe lo que hace. Y entonces él te habla de la manera de expresión que tienen las personas o que tenemos las personas, ¿no? Cuando decimos, y utiliza muchísimo el ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs aparece en repetidas ocasiones en su libro, pues porque es un ejemplo de alguien que se supo inspirar desde su motivo, ¿no? Desde su porqué. Ahorita me voy a ir al caso de Steve Jobs en concreto con Apple. Pero él te dice, todo el mundo sabe lo que hace, ¿no? Todo el mundo entra en este círculo grande. Todos saben lo que hacen. Algunos saben cómo lo hacen. No todos saben tampoco cómo están llegando a estos resultados, ¿no? Y pocos saben el por qué. El por qué piensan así, por qué existe de esa manera ese proyecto, por qué realmente están haciendo lo que hacen. Algunos están copiando lo que hacen otras personas. Algunos creen que es nada más por el dinero, por enriquecimiento personal, por un logro material. Pero ya el por qué, el verdadero motivo, no todo el mundo está conectado en el por qué está realizando las cosas, ¿no? Y él te dice, las personas que inspiran sin importar el tamaño o la industria, se comunican desde el por qué, sin importar si lo tuyo es un negocio pequeño o una empresa multinacional, ¿no? Entonces te dice, ellos se comunican desde el por qué lo hacen y es lo que te saben expresar y te lo saben expresar de manera natural, ni siquiera tienen que estarle como, ay, pues ¿por qué será? No, es porque están realmente conectados a ese gran propósito que tienen de hacer lo que hacen. Y eso es lo que hace que las cosas sucedan. Eso es lo que hace que realmente las cosas salgan. Porque
él te dice, Apple, por ejemplo, tiene una manera de expresarse. Ellos te podrían decir, hacemos computadoras con un diseño muy bonito, muy veloces, muy rápidas, con mucha memoria y que son compatibles, bueno, no precisamente son compatibles, ¿verdad? No son compatibles con nada. Pero bueno, tú puedes decir, hacemos computadoras como muy bonitas, con mucha memoria, con la mayor tecnología de innovación y tal. Son preciosas. Y tú puedes decidir si comprarlo o no. Pero Apple no se expresa desde ahí. Apple se expresa desde una emoción, se expresa desde el... Apple te dice, todo lo que, todo lo que hacemos, lo hacemos porque creemos en que tú piensas diferente. Creemos en que, y de ahí viene el eslogan, ¿no? Think different, piensa diferente. Lo hacemos porque queremos que te ayudamos a pensar de manera más práctica. Estamos más como entendiendo lo que tú estás queriendo hacer y tenemos un razonamiento, ¿no? Intuitivo. Eso es lo que ellos te transmiten. Que en sus computadoras, en sus iPhones, en tu Mac, todo va a ser intuitivo y tú de manera, y lo hacen con bastante éxito, ¿no? Todo va a ser intuitivo y lo vas a poder hacer de manera fácil. Estamos contigo, te queremos ayudar a eso. Think different, piensa diferente. Y por eso también este término de user friendly, ¿no? Es amigable al usuario. Ellos es lo que te venden, una computadora amigable al usuario, que resulta en un producto práctico y fácil, ok, pero ellos no te están vendiendo, toma el producto práctico y fácil, te están vendiendo, pensamos como tú, estamos contigo, te queremos facilitar la vida. Desde ahí, ese es su porqué. Y entonces resultan un montón de productos que han sido desde computadoras personales, ¿no? Como empezó Apple, computadoras personales, hasta se me fue el nombre de los de la música, iPods, ¿no? Después cuando salieron los iPods de varios tamaños, iPads, etcétera. Entonces, bueno, de estos términos, ¿no? Del think different y use friendly o piensa diferente o amigable al usuario, pues es lo que viene en el yo te sé proyectar, el desde dónde estoy realmente haciendo las cosas. Y entonces, Simon Sinek te dice, tú podrías simplemente copiar el comportamiento de alguien y eso no te va a servir. Eso no te va a hacer tener la empresa que tiene el otro o tener, pues sí, el negocio que tiene el otro o la vida que tiene el otro. Por más que lo copies, si yo quiero ser como X persona y me tomo todos sus cursos y hago una página padrísima igualita a la que tiene y me promuevo igual que como lo tiene, inclusive mi publicidad la hago igual como la tiene, yo no voy a lograr lo que esa persona tiene, porque esa persona tiene un porqué y eso pues no sería copiable, ¿no? Porque cada quien tiene sus propios motivos, a cada quien lo mueven sus propios valores. Aún si te robaras a los empleados de una persona o de una compañía, aún si te robaras a los empleados de Apple para desarrollar una tecnología, no te serviría, tú no podrías desarrollar eso porque no viene, o el producto o el resultado no podría ser el mismo porque no viene desde el ese porqué que ellos tienen, ¿no? Y nos pone ahí varios casos también de esto. Y él te dice, las personas compran, no compran lo que haces, compran el por qué lo haces. No compran lo que haces, compran el por qué lo haces. Y me voy aquí a un ámbito que a lo mejor no sea de negocio, porque no todo el mundo que está leyendo este libro o que está escuchando estos videos, pues es alguien emprendedor o dueño de negocio propio. Cuando tú tienes un proyecto, cuando tú quieres hacer un proyecto con demás personas, cuando tú quieres compartir una idea, tú puedes compartir el plan, pero a la gente no la vas a comprar con el plan, la vas a comprar con la mentalidad que tienes. Eso pasa también con las universidades, con las escuelas, con ellos que te mandan el mensaje de los valores en lo que ellos creen, para ver si tú también crees en esos valores en los que ellos creen, ¿no? Para estar en ese mismo canal. Entonces, si te hablo de fuera hacia adentro, lo entiendes. Ese es el qué y ese es el cómo, pero no lo sientes. Si yo te hablo desde adentro, desde el sentimiento, pues ahí viene la conexión con tus clientes, y no nada más con tus clientes, sino con tus empleados o con todas aquellas personas a las que quieras compartir esta idea, ¿no? o convencer de algo. Y no es que te encuentres estas cosas aleatoriamente, es que sabes comunicarlo desde ahí porque tienes claro tu porqué. Y él te dice, no contratas a alguien
porque necesite un trabajo. Tú no contratas a alguien porque necesite un trabajo o porque necesite el dinero. Contratas a alguien, o deberías de contratar a alguien, porque tiene los mismos valores que tú tienes. Porque se va a mover en esa misma, pues él no dice frecuencia, ¿verdad? Pero sí, porque se va a mover bajo esa misma ideología. Por eso contratas a una persona. A esa persona va a ser alguien que se va a poner la camiseta de tu negocio y que va a hacer contigo ese proyecto o ese plan. Y entonces nos cuenta este caso de los hermanos Wright, que bueno, a lo mejor pocas personas saben lo que hay tan detrás, ¿no? Mucha gente sabe que los hermanos Wright pues inventaron el primer aeroplano, ¿no? El primer artefacto volador tripulado ahí por el hombre. Entonces él dice, los hermanos Wright estaban poniendo en marcha todo este proyecto sin estar siendo financiados por nadie. Ellos querían diseñar un avión y no estaban siendo financiados por nadie. Sin embargo, había por otra parte otra persona que estaba recibiendo todo el financiamiento. Me parece que se llama Samuel algo, discúlpame si me equivoco en el nombre, pero lo importante aquí es el caso. Este Samuel estaba tratando de hacer su aeroplano, ¿no? Y él sí estaba siendo financiado por todo el mundo, grandes estudios, no recuerdo si Harvard o de dónde había salido este hombre, y entonces él sí estaba recibiendo ayuda económica, y entonces con este dinero, con todo lo que recibió, él contrató a los mejores ingenieros, contrató a gente muy inteligente para realizar el proyecto, y digamos, pues contrató a las mejores para tener él el reconocimiento, volverse rico y famoso de ser él quien había inventado el aeroplano. Pero le faltaba esta esencia, lo más importante. Entonces la gente trabajaba con él por un sueldo, ¿no? Sabía que quería, quiero un aeroplano. La gente trabajaba con él por un sueldo. Sin embargo, los hermanos Wright, ellos sí estaban conectados a la causa. Ellos sí dijeron, nosotros estamos conscientes de que si logramos este proyecto, si nosotros logramos hacer volar nuestro aeroplano, y nos cuenta varias cosas, la verdad, muy padres, de anécdotas de qué pasaba cuando ellos iban a hacer sus pruebas. Creo que salían como con 5 juegos de partes del aeroplano, porque sabían que eran las veces que el aeroplano se iba a destruir en el intento de volarlo, o lo que se iba a ir cayendo en el camino para poder volar. Pero ellos estaban muy conectados a la convicción que tenían. Ellos sabían que si ellos podían hacer volar ese artefacto, iban a cambiar el curso del mundo, de la humanidad entera se iba a ver beneficiada por ello. Ellos propagaban ese valor que tenían, ¿no? Por ahí también, bueno, ahorita les doy otro ejemplo, pero propagaban ese valor que le daban al invento que estaban teniendo. Y entonces, la gente que estaba conectada con su causa, no con su resultado, no con su qué, estaban conectadas con su causa, trabajaban con ellos, con el sudor de su frente y con su trabajo. Ellos les ayudaban con su trabajo, porque estaban convencidos de que iban a ser partícipes de ello, cosa que este otro personaje, Samuel, y repito, no me acuerdo si estoy diciendo bien o mal el nombre, pero no lo tenía. Él tenía trabajadores por un sueldo. Y bueno, por ahí también nos dice, la prueba está en que cuando los hermanos Wright lograron volar este aeroplano, lo que hizo esta otra persona fue renunciar al proyecto. Él dijo, yo ya no fui rico y famoso, yo ya no lo quiero, yo ya no tuve mi qué. Y no dijo, porque él pudo haber dicho, y esto es lo que dice también este hombre en el libro, dice, él pudo haber dicho, wow, estos cuates ya están cambiando el curso del mundo, ya están cambiando el curso de la humanidad con su aeroplano, voy a ir con ellos a cooperar, a financiarlos, porque yo sí tengo la ingeniería, porque yo sí tengo el dinero, voy a ver cómo les ayudo, porque estoy conectado con su por qué, pero no estaba conectado con su por qué, él simplemente quería el qué, quería ser rico y famoso. Y entonces, bueno, nos habla de otros proyectos, ¿no? Nos habla también de la banda de Grateful Dead, que estaban... no es cierto, estoy mintiendo. Él no nos habla de The Grateful Dead. Ese es otro libro que te voy a contar después. Pero bueno, después de este spoiler de confusión de libro, disculpa, nos habla entonces de este caso de los hermanos Wright, lo expande bastante y la verdad lo hace de una manera, tiene una manera de narrar muy padre y te vas pues enganchando con las historias y sintiendo lo que ellos van sintiendo, ¿no? Y entonces te dice, bueno, en este tema de liderazgo, nosotros seguimos a quienes seguimos porque queremos, no porque tenemos. Y es lo que pasa también en una familia inclusive, en tu trabajo. La gente te sigue porque te quiere seguir, porque quiere estar contigo.
no porque tiene que hacerlo, aquel jefe que impone, o si tú te encuentras en un momento de que eres autoridad y quieres hacer notar tu autoridad simplemente por el hecho de estar en el puesto, no va a jalar de esa manera, porque entonces vas a tener gente que trabaje por un sueldo y no gente que trabaje por sus convicciones. Y él nos dice, las marcas se convierten en símbolos de pertenencia, porque tú crees en lo que ellos creen. Aquella persona que tiene una Harley Davidson, tiene una moto Harley Davidson porque cree en lo que esa marca representa y quiere traer puesta su chamarra con un logo que diga Harley Davidson, porque así se siente cuando la usa, se pone los valores de la marca encima. Y entonces te integras a lo que esa marca representa. Te da un sentido de pertenencia y expande ahí también, pues, este sentido de que nos encanta pertenecer a algo, ¿no? Nos gusta además lucir que pertenecemos a algo. Puede ser Harley Davidson, puede ser tu vaso de Starbucks, pueden ser tu bolsa de determinada marca, pueden ser un montón de cosas, pero las marcas es lo que quieren comunicarte. Una buena marca es lo que quiere comunicarte. Tú perteneces a estos valores, ¿no? A este grupo de personas que pensamos de manera similar. Y él te dice, en el libro te dice, nada de lo que te estoy diciendo es mi opinión, hablando de Simon Sinek, no de mí, ¿no? Hablando de Simon Sinek, él te dice, nada de lo que yo te estoy diciendo es mi opinión. Todo esto es un tema científico. Y él te dice, la biología del cerebro, o sea, él descubrió este patrón, ¿no? De que está el qué, el resultado, el cómo y el por qué al centro. Y él te dice, en este círculo dorado, en esta anatomía del cerebro, si tuvieras un corte del cerebro, corresponde exactamente a este círculo de oro, ¿no? The Golden Circle, le pone él. Corresponde exactamente a las partes del cerebro. Él te dice, la parte más externa del cerebro, que es la parte pues, más nueva del cerebro, se llama el neocórtex. Corresponde al qué, corresponde al resultado. Es una parte del cerebro que es una parte más analítica, más ligada pues eso, a la crítica, al pensamiento, a la estructura del lenguaje. Por eso entendemos el qué, porque ahí está esa parte de razonamiento en el neocórtex. Y después te dice, el cómo y el por qué están más adentro, están en el cerebro límbico. Y en el cerebro límbico se albergan la toma de decisiones. La toma de decisiones como de instinto, esa toma de decisiones donde sientes la confianza, donde te sientes, no nada más la confianza, ¿no? Porque yo a lo mejor tomo una decisión porque confío en la marca o confío en ti o confío en el proyecto que me estás proponiendo. Entonces, si yo confío en eso, lo siento, no lo pienso, lo siento en mi cerebro límbico y entonces reacciono. Y no nada más está, bueno, tomo acción. Y no nada más está en este cerebro límbico la confianza, está algo bien importante para las marcas que es la lealtad. La lealtad también está en el cerebro límbico. Entonces, cuando yo tengo la confianza en alguien y cuando yo me gusto y me pongo los valores de la marca, pues también siento esta lealtad a la marca y por eso cuando mucha gente, no soy yo el caso, como muchos de ustedes lo sabrán, no se lo podrán imaginar, pero mucha gente ve un Starbucks y ve otro café de otra marca, aunque sea marca conocida, muchísimos se van al Starbucks. Porque Starbucks es una marca que lo ha sabido hacer muy bien en este tema de confianza, de lealtad y de expresar su mayor propósito. Y ahorita vamos a poder platicar también algunos ejemplos de eso. Entonces ahí está también la lealtad en esa parte de adentro del cerebro, ¿no? Que recuerda que imagínate este diagrama del círculo que pone él. Ahí vienen las decisiones de instinto. Aquí no hay idioma en el cerebro límbico. No articula palabras el cerebro límbico. Simplemente lo siente. El propósito, la creencia, el porqué de tu compañía. Tu plan existe porque el porqué, perdón, está albergado en ese cerebro límbico. El por qué te levantas todas las mañanas, la intención que tienes en realizar el servicio que brindas, lo que sea el proyecto que estés haciendo, está albergado en el cerebro límbico, ¿no? En ese centro del círculo dorado. Y él te dice, entre tú más piensas en tomar una decisión, entre tú más estás rumiando las cosas y razonándolas, hay mayor riesgo de que tomes una decisión biológicamente incorrecta. Y no me refiero a que te vayas a equivocar y que entonces no te vayan a salir las cosas. No, me refiero a que hay más probabilidad de que con la decisión que tienes no te sientas a gusto si estás piense y piense y piense. En sentido biológico, esto es comprobado, pues. Si yo estoy piense y piense y piense, a lo mejor tomo la decisión y no me voy a sentir cómoda. Si lo tomo de instinto, si lo tomo de donde viene mi lealtad y mi confianza,
puede que esté más convencida de la decisión que estoy tomando. Y aún si me equivoqué, aún si no me salieron las cosas, yo voy a haber tomado la decisión con una convicción y voy a saber entonces cómo recalcular, porque tengo claro desde dónde tomé la decisión, tengo claro el por qué. No nada más era el resultado que yo quería y entonces si no me salió el resultado, renuncio al plan. Si no me salió el resultado, ahí te quedas con tus cosas. Yo, esto no me salió, este negocio no funciona, me voy a dedicar a otra cosa, esta carrera no me gustó, ¿no? Me equivoqué de carrera, cualquier cosa de esas que se enfocan como al resultado. Si yo tengo claro el por qué lo hago, tengo claro que esta función que yo voy a estar desarrollando puede tener múltiples formas para lograr o para conectarme con este por qué que tengo claro porque lo sentí en el cuerpo, ¿no? Y entonces, él te pone también el ejemplo, dice, si tú le preguntas a alguien por su Mac, difícilmente, porque te digo, utiliza el ejemplo de Steve Jobs y de Mac en todo el libro, está padre. Y entonces dice, si tú le preguntas a alguien por su Mac, difícilmente te va a hablar de su memoria, de sus especificaciones técnicas, de que si no sé qué transmitir ahorita las especificaciones de la Mac, ¿no? O sea, de las cualidades técnicas no te va a hablar, te va a hablar de la manera en la que disfruta su computadora. De eso te va a hablar, porque es lo que la marca le supo transmitir y es lo que él compró. Más que las especificaciones, él compró el cómo disfrutar de su computadora. Ahora, él te dice, todo empieza con la claridad. Tienes que tener claro tienes que tener claro el por qué haces lo que haces. Si tú no tienes claro el por qué haces lo que haces, ¿cómo lo van a tener claro los demás? ¿Cómo vas a ser capaz de transmitir a los demás el por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si lo único que tú tienes claro son los resultados de lo que quieres lograr, entonces te vas a expresar desde el orden del círculo de afuera y en vez de expresarte desde el centro con el cual sí vas a poder conectar y vas a poder inspirar a la gente a que lo haga. Cuando la gente está inspirada, cuando logras esa conexión desde la inspiración, el costo del producto ya no tiene tanta relevancia. O otras cosas, ¿no? O las especificaciones técnicas, un montón de cosas tienen menor relevancia. A veces hasta la calidad. Muchas cosas pierden importancia porque estás inspirando. No estás convenciendo, no estás, estás inspirando. ¿Ja? Y él te dice, los valores son verbos, no son palabras. Los valores son principios que te van guiando a través de cosas. Y entonces él te dice, te invito a que escribas tus valores. Pero si simplemente escribes el valor como palabra, libertad, eso no te está diciendo nada. Y te pone el de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú escribes integridad, la palabra integridad no te dice nada. Lo que te dice es, la integridad es actuar siempre haciendo lo que es correcto para mí. Eso es la integridad. Innovación es una palabra. Pero la realidad en tus valores y en tu manera de pensar, te dice innovación, es poder ver el problema desde un ángulo distinto. Eso para mí es la innovación. Entonces, si tú te vas a preguntar tus valores, ¿qué valores te están guiando? No nada más pienses en la palabra, piensa en lo que esa palabra te está diciendo a ti. ¿Cómo vas a actuar tú en base a ese valor? Y después te invita a que te mantengas conectado o conectada, tú, tu marca, lo que estés tratando de lograr, de una manera disciplinada, a estar conectado con o conectada con tu porqué. Que te mantengas conectado a ese porqué. Que seas consistente en eso. Él te dice que en todo lo que haces y todo lo que dices tiene que ir adecuado a tu creencia, a esa creencia del porqué. Y luego en otro capítulo nos habla de la autenticidad, de esta parte de ser auténticos. Y te dice, la autenticidad viene de manera automática cuando estás conectado a la claridad que te trajo ese porqué, ¿no? El why. Cuando estás conectado a la claridad que te trajo ese porqué, entonces ahí viene la autenticidad. Y la autenticidad es algo pues que surge simplemente, que no necesitas estarlo inventando, pensando, simplemente surge. Eso no se puede copiar, eso no se puede copiar. Cuando tú copias algo por el resultado que obtuvo, lo que tú estás copiando está vacío por dentro y entonces no vas a poder conectar con esa autenticidad. Y él te dice, cuando hay autenticidad,
De tus palabras emana verdad y por lo tanto emana confianza. De tus palabras emana verdad y por lo tanto emana confianza. Si no estás conectando con ese centro del porqué verdadero, no va a haber tampoco claridad en tus palabras. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Te trae claridad en tus palabras. A mí esta parte me gustó muchísimo. Y luego nos habla también de la lealtad, ¿no? La lealtad que está dentro en este cerebro límbico. Y te dice, la lealtad viene de la habilidad de inspirar. Y nos dice, manipulación e inspiración son similares, pero no son lo mismo. Yo te puedo guiar a que pienses algo o te puedo inspirar para que creas en lo que yo creo. Y aquí es donde nos dice, cuando nosotros logramos inspirar a la gente, pues en realidad ya obstáculos que antes ponían y peros que ponían, es que el tiempo, es que la clase, es que a mí me pasa mucho en los cursos, ¿no? Es que no tengo tarjeta, es que el horario de la clase, es que no sé qué. Y eso quiere decir que no lograste conectar con esas personas o que no estaban dispuestas a conectar contigo de esa manera. Porque las personas que sí conectaron contigo, pues esas son las que van a buscar tu servicio y van a buscar la manera de llegar hasta donde tú las vas a llegar, porque creen en lo que tú estás creyendo y quieren formar parte de ello, ¿no? Y aquí viene esta parte de la lealtad, ¿no? Cuando la gente está convencida de que va contigo, de que va con esos valores que tú emanas. Y aquí es donde nos pone el ejemplo del Starbucks. Y el Starbucks tiene muy clara esta parte de comunidad, de lealtad, de recibimiento. Y entonces hay gente que le es sumamente fiel y si va a comprar una jarra de café, va y la compra en el Starbucks. Porque el Starbucks tiene muchísimas maneras de hacerte sentir esa... pues tiene muchas técnicas, ¿no? Son técnicas de marketing, pero al final es el cómo te transmito yo que ya llegó, no nada más la magia de la Navidad, ya llegó la magia del otoño y entonces te ponen estas cosas y quiero estar y apapacharte en el otoño como lo hacían en tu casa, esta bebida que es tu bebida favorita y el pan de muerto y no sé qué, y entonces estoy pensando en ti que vienes todos los días y me sé tu nombre y sé que todo el tiempo tomas esto y sé que además te voy a dar unas estrellas que cuando las juntes tal y cual, y ahora han inventado un montón de cosas y tienen como muy buenas maneras de conectar contigo desde la parte emocional. Y es este recibimiento, ¿no? Y bueno, se siente de determinadas maneras. Para algunos es el Starbucks, para algunos son otras marcas, pero él usa de ejemplo el Starbucks y cómo han sabido transmitir ese mensaje, ¿no? Y encima, para quien está en México y lee esto en México, pues en México Starbucks nos pone, tenemos café de Chiapas y tenemos café de Oaxaca y como también enalteciendo esas partes de nacionalismo que está padre y a los mexicanos nos gusta consumir lo mexicano y si estás en otro país, seguramente Starbucks hará lo mismo con tus cafés. Pero bueno, logra lealtad, ¿no? Logra lealtad y es algo que también muchas otras marcas hacen. Y entonces Simon Sinek nos dice, el objetivo de un negocio no debe ser hacer negocio con aquel que quiere lo que tú tienes. El objetivo del negocio debe ser venderle a quien cree lo que tú crees. Porque de esa manera los dos se van a enriquecer más, ¿no? No nada más tú tienes, toma, sino tú crees, yo también creo, vete conmigo. Esa es la parte del negocio. Y él te dice, de esta manera, logrando que tenga, aquí tengo mi apunte, no crean que todo esto me lo estoy haciendo de memoria, pero si me voy volteando para abajo es que ahí tengo mi apunte, todo lo que les quiero contar y un poco pues el resumen de lo que fui leyendo yo en el libro. Y entonces él te dice, de esta forma vamos formando culturas, las culturas que no nada más, o sea, él te dice, la especie humana no sobrevivió porque fuera la más fuerte, claramente no somos la especie más fuerte, pero sí somos una especie que supo conectar con otras personas y supo formar culturas. Y entonces son la cultura pues es un grupo de personas que tienen los mismos valores en común, las mismas creencias en común y entonces nos desarrollamos mucho mejor en culturas donde encajamos. De pronto a lo mejor nos mudamos, vamos a otro país o visitamos otro lugar y son culturas con las que no encajamos. Difícilmente vas a poder desarrollarte en una cultura en la que no encajas. Y otra vez nos dice esta parte de, bueno, voy a mencionar a los hermanos Wright en varias partes del libro y nos cuenta, ya te lo había contado, pero es que luego lo menciona, a lo mejor yo me adelanté a contártelo, ¿verdad? Pero te cuenta otra vez lo de Stanley, ¿no? Que dice este Stanley renunció en vez de decir que ya estoy perdiendo yo aquí lo que te estoy narrando, pero es que tengo aquí el apunte y el apunte decía que aquí te tenía yo que hablar del aeroplano, pero fue lo que ya te conté, así que me lo voy a brincar. Pero
Pero bueno, en el momento en el que nos habla de esto en el libro y em, te dice, hablando de la lealtad, también te dice, a ver, ¿a quién le crees tú más o con quién es más frecuente que vayas? ¿Con que le creas a alguien que conoces o que le creas a alguien que no conoces? Hablando de cultura, si alguien está en tu cultura y te va a recomendar algo, un servicio, un proveedor, un médico, algo, le crees más a alguien que ya conoces que a alguien que no conoces. Y eso es lo que quieren hacer las marcas y las empresas. Conóceme, confía en mí. Lo mismo, crees tú más en una recomendación de un conocido que en un anuncio publicitario, que a lo mejor el anuncio publicitario les costó miles de pesos ponerlo en donde lo pusieron, del tamaño que lo pusieron, para que tú lo vieras y estuvieras recibiendo la información en grande, clara y grande. Pero alguien, tu vecina, tu amiga, tu comadre, te recomendó que mejor compraras este otro producto. Pues te vas por el de la comadre, no te vas por el del espectacular. Entonces nos habla de esta parte de la lealtad, de la confianza, y para las personas emprendedoras, para las personas que están brindando algún servicio y quieren conectar con la gente, pues también es desde ahí. ¿Cómo voy a entrar yo en ese círculo de confianza de esta persona? Porque quiero que me perciba como dentro de su cultura. Quiero que me perciba como dentro de su cultura y de esta manera poder conectar con él o esta persona, ¿no? Cómo llevar el mensaje. Y Simon Sinek te dice, no basta acudir a un influencer, no basta acudir a un influencer y pagarle un montón para que diga que está contigo. Hay personas que son muy necias en sus creencias y otras que se adaptan temprano, ¿no? En inglés se les llama the early adopters, los que se adaptan temprano a lo nuevo. Y entonces él hace una curva y te dice, a ver, hay gente que para que tú la convenzas de que tienes algo maravilloso, innovador y que además es precioso y conecta desde lo más profundo de tu ser con ellos, no le vas a llegar a todo el mundo al principio, pero le puedes llegar a estas personas que al inicio se adaptan a lo nuevo y quieren lo nuevo y quieren descubrir, como las personas que compraron primero el iPhone, las personas que compraron primero su Mac, las personas que compraron primero su membresía en X o Y gimnasios, etcétera. Él te dice, llégales a esas personas porque una vez que estés con ellas y las captes y logres que se sientan parte de tu cultura, vas a poder llegarle a las masas, porque las masas van a ver que ellos ya están disfrutando de este beneficio. ¿Quiénes ellos? Pues su comadre, su vecino, su compañero de la escuela ya lo tiene y entonces yo lo tengo. Y entonces él te dice, trata de transmitirle el porqué a estas personas que se van a adaptar a lo nuevo, ¿no? Transmiterles lo nuevo y eventualmente vas a poder llegar a las masas. Y él te dice, la visión y el carisma de los líderes es suficiente para que las mayorías se unan y organicen sus talentos para ayudarte a sacar adelante ese proyecto que tienes en común. Y aquí es donde usa el ejemplo de Steve Jobs y nos dice, Steve Jobs no era nada más su talento. Steve Jobs lo que tenía era una visión muy grande. Y entonces nos dice, Steve Jobs tenía la visión grandísima, pero Steve Jobs estaba viviendo en el garage de sus papás. Él no tenía cómo inventar una computadora en el garage de sus papás, ¿no? Pero entonces se alió con otra persona, tuvo un socio, y este socio se llama Steve Wozniak, o Woz para los cuates. Entonces se alía con Steve Wozniak, y Steve Wozniak lo que tiene es él te habla de visión y talento. Entonces, Steve Jobs tenía la visión, Wozniak tenía el talento. Y entonces se unieron bajo el mismo propósito, bajo el mismo porqué, y lo que salió de ahí, pues fue la computadora personal, ¿no? La Mac. Y, y bueno, te habla de esta alianza, ¿no? O sea, no todo es el porqué, también necesitas lograr unirte con ese talento para saber el cómo. Entonces, tú supiste el porqué, lo supiste comunicar, o sea, tú, Steve Jobs, supiste el porqué, lo supiste comunicar y jalaste un talento que te ayudara a crecerlo, que fue lo que hizo Steve Jobs para generar la Mac. Y él te dice, lidera una causa, no lideres una compañía, no lideres un proyecto, lidera una causa. Hay tipos de personas que saben el cómo, otras saben el por qué, y la combinación que tienen entre ellos es maravillosa. Y, o sea, es lo que va a hacer que eso se potencie y crezca. Esto es, en términos generales, chicas, el resumen del libro Start with Why. Yo lo leí en inglés, ¿no? Y en español se llama Comienza por el por qué. Ahora, tanto así como la reseña, pues más bien fue esto
un resumen un poco platicado de qué se trata este libro. Pero a mí en lo personal, ¿y por qué te invito a que leas el libro? Porque a mí la verdad es que me parece algo muy, te brinda mucha claridad, o al menos a mí me la brinda en mi proceso y me la brindó en mi proceso hasta de inclusive generar los cursos que genero. Porque hay veces que nos encontramos ancladas en este, ¿qué quiero? ¿Qué quiero, qué quiero, qué quiero? Y me comparo y veo y pues ya sabes, no estás viendo para emprendedores y los que no son emprendedores también. A veces hasta la familia la comparas con la otra familia, la casa con la otra casa, el trabajo con el del otro trabajo, el resultado. Y entonces te pones a comparar como en esta parte exterior del círculo dorado, cuando no son comparables, no son compatibles, porque si tú estás comparando el resultado, estás comparando algo vacío. Si tú te anclas en tu porqué, se evita eliminas esa necesidad de comparación, porque ya perdiste el interés en ese resultado, por lo menos en ese resultado en particular. Si yo estoy anclada al por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, entonces el resto se puede reconfigurar de distintas maneras. Y tu negocio, tu proyecto, tu vacación, tu familia, tu curso, tu, todo aquello que estés haciendo, lo puedes reconfigurar de manera distinta, sabiendo desde dónde viene, sabiendo desde dónde viene y además no solamente eso, sino que vas a poder también aliarte, vincularte, acercarte a aquella persona que te va a ayudar no a cómo obtener el resultado que tú quieres, sino a cómo hacer crecer, a cómo generar ese resultado a partir de, de lo que quieres compartir, de esa visión que tienes, de esa causa que tú tienes. Y causa, pues a veces suena a, a cosas de caridad o cosas gratuitas. Y sí, eso se le llama causa también. Pero no nos confundamos, todos tenemos una causa. El servicio que brindamos tiene una causa. El producto que hacemos, el hecho de trabajar o no trabajar, todo lo que estamos haciendo tiene una causa. Conecta con esa causa porque eso es lo que te va a ayudar a sacar rutas alternativas y tener alianzas y conocer gente y tener claro hacia dónde vas, hacia qué es lo que quieres crecer. No nada más, como no tienes el resultado, porque si no te pasa como el del otro aeroplano, ¿no? El que no logró volar su aeroplano. Como no tuve el resultado que quiero, entonces ya no lo quiero, ya me voy. Sin embargo, cuando estás conectado a tu causa, las cosas crecen. Bueno, chicas, chicos, les mando un fuerte abrazo. Este fue Comienza por el Porqué. Cuéntame por ahí, si ya lo leíste, cuéntame si lo estás leyendo en este momento. Si tienes algún otro libro que me quieras recomendar, pues también me lo puedes comentar aquí en los comentarios de YouTube o donde estés viendo este video. Y recuerda que si quieres, este no fue un libro que leímos en el círculo de lectura, pero si tú quieres leer con nosotros, leemos libros de desarrollo personal, leemos libros que nos brindan salud emocional, física y mental. Este fue un libro que leí yo, no lo compartí en el círculo, pues si lo quieres compartir en el círculo, pues aquí apúntame, dime, oye Gaby, sí me late, vamos a leer, comienza por el porqué. Y bueno, si quieres leer libros con nosotros, te puedes inscribir a Madre Tierra en soymadretierra.com y somos mucho más que un club de lectura, somos una comunidad maravillosa que nos dedicamos no nos dedicamos, que crecemos física, emocional y espiritualmente a través de la comunidad, a través del yoga, a través de la meditación, de la lectura, de comentar, de estarnos juntas, de sostener nuestro espacio energético unas para otras, de no estarnos enjuiciando, de estar creciendo en nuestro pensamiento y en nuestra emoción. Y nos encanta compartir la lectura. Así que bienvenidos todos, todas. Les mando un fuerte abrazo y quedo atenta a sus comentarios. Denle like, ponle campanita, suscríbanse, ya saben todo lo que hay que hacer cuando te gusta un video de YouTube. Chao a todo el mundo.